Hola, este es nuestro análisis de la actividad macroeconómica aplicada del tercer corte, donde evaluaremos los efectos económicos de la guerra comercial entre China y Estados Unidos y los vincularemos con el tema de la clase. Entre 1978 y principios de los 80, la relación comercial entre Estados Unidos y China dio un giro radical. Tras décadas de aislamiento, el ascenso de Deng Xiaoping impulsó una política de liberación económica sin precedentes. China adoptó un modelo de crecimiento basado en las exportaciones, apoyado en la creación de las zonas económicas especiales en las costas, las cuales ofrecían exenciones fiscales para atraer capital extranjero y más inversionistas. En 1980, un acuerdo bilateral le otorgó a China el trato de nación más favorecida, lo cual le permitía que sus envíos de textiles comenzaran a evolucionar hacia bienes tecnológicos conforme Estados Unidos flexibilizaba sus controles comerciales. Un punto de inflexión fundamental ocurrió en 1985, año en que las importaciones estadounidenses desde China superaron por primera vez a las exportaciones. Esto marcó e inició el déficit persistente en la balanza comercial que se volvió estructural. Durante este periodo, la competitividad de los productos chinos se vio favorecida por el manejo de su tipo de cambio nominal, con una depreciación drástica del yuan que pasó de 1.5 a más de 8 unidades por dólar en 15 años. Mientras tanto, el gobierno chino modernizaba sus sistemas bancarios y fiscales para integrarse plenamente al comercio global. Con esto, la integración definitiva se consolidó en diciembre del 2001, con el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio, también conocida como la OMC. Este evento disparó el intercambio de las compras en Estados Unidos a China, que crecieron un 92% en tan solo 3 años. Para 2008, el déficit de la balanza comercial con China ya representaba la mitad del déficit global de los Estados Unidos. Financieramente, esto generó grandes desequilibrios globales, ya que China acumuló masivamente títulos del Tesoro de los Estados Unidos, convirtiéndose en uno de los mayores acreedores en el extranjero y financiando indirectamente el consumo estadounidense. Ahora bien, para la economía mundial, las implicaciones de esto fueron ambivalentes. Por un lado, el auge chino permitió precios más bajos para los consumidores globales. Por otro, generó una presión contractiva sobre el sector industrial de las economías avanzadas. Se estima que el 40% de la pérdida de empleos manufactureros en Estados Unidos entre el 2001 y el 2007 se debió a esta competencia. El periodo cerró en 2016 con China controlando el 13.8% de las exportaciones mundiales y una clara transición hacia la rivalidad estratégica. Esto sin considerar la continua guerra comercial que ha surgido entre los últimos años en el gobierno de Donald Trump. ¿En qué consistió la guerra comercial? La denominada guerra comercial entre Estados Unidos y China fue una escalada de medidas arancelarias recíprocas iniciadas formalmente en 2018 por Donald Trump. Su origen se remonta a acusaciones acumuladas durante años: déficit comercial creciente, supuesta manipulación cambiaria, robo de propiedad intelectual, transferencia forzada de tecnología y amenazas a la seguridad nacional. En términos de políticas económicas, la secuencia fue la siguiente. En enero del 2018, Estados Unidos impuso aranceles de salvaguarda sobre paneles solares y lavadoras. En marzo, aranceles del 25% al acero y 10% al aluminio. En julio y agosto, una primera y segunda ronda de aranceles del 25% sobre $50.000 millones en importaciones chinas. Y en septiembre, una tercera ronda al 10% sobre $200.000 millones adicionales en el 10%. China respondió simultáneamente en cada etapa, aunque con menor volumen, dado que solo importaba $130.000 millones. En el caso de Estados Unidos, la curva ISLM lo que representa es: los aranceles chinos de represalia sobre productos agrícolas y otros bienes redujeron directamente las exportaciones estadounidenses, lo que disminuyó la demanda agregada y desplazó la curva ISLM hacia la izquierda. El resultado fue un nuevo equilibrio, con menor producto y menor tasa de interés. La bolsa cayó un 20% entre octubre y diciembre del 2018, y las quiebras agrícolas alcanzaron niveles no vistos en más de 10 años. Sin embargo, la LM no se desplazó significativamente porque la Fed mantuvo su política sin grandes cambios ante la incertidumbre. En el caso de la curva ISLM para China, los aranceles estadounidenses redujeron las exportaciones manufactureras, desplazando también la IS hacia la izquierda. Ante la desaceleración del 6.6 anual, el Banco Popular de China respondió con una política monetaria expansiva, aumentando la oferta monetaria y desplazando la LM hacia la derecha. Esto lleva a un equilibrio, donde la tasa de interés baja más y el producto se recupera parcialmente, aunque sin alcanzar Y. Adicionalmente, los esfuerzos de estas exportaciones para restringir la deuda limitaron el espacio para la política fiscal expansiva, lo que explica el por qué la recuperación fue solo parcial. ¿Son válidas las acusaciones de Trump? Vamos a verlo. En primer lugar, la manipulación cambiaria. Es parcialmente válida, pero desactualizada. La acusación tiene fundamento histórico, pero pierde fuerza al momento de la guerra comercial. Es cierto que entre 1980 y 1995 el yuan se depreció de 1.5 a 8.35 yuanes por dólar, favoreciendo masivamente las exportaciones chinas.
También es cierto que el gobierno chino intervino activamente comprando reservas de divisas y aplicando controles de capital. Cuando China liberalizó parcialmente su mercado cambiario en 2015, la moneda cayó, lo que paradójicamente sugería que estaba subvalorada, artificialmente en el sentido opuesto al que acusaba Trump. El mercado la habría apreciado, no depreciado. El FMI en ese periodo concluyó repetidamente que el yuan estaba, en general, en línea con los fundamentos. La acusación fue además políticamente instrumentalizada. Trump abandonó totalmente la acusación cuando necesitó cooperación china frente a Corea del Norte. Ahora hablemos de la pérdida de empleos. Es válido en parte, pero incompleto. El economista de MIT, David Author, documentó que el 40% de la caída de empleos manufactureros entre 2001 y 2007 es atribuible al ingreso de China a la OMC. Los empleos industriales cayeron un 34% entre 1998 y 2010. Sin embargo, la narrativa de Trump sobreestima el efecto. Ignora el rol de la automatización tecnológica como causa estructural más profunda. Hablando sobre falta de reciprocidad china, esto es válido. El ejemplo de los aranceles automotrices es ilustrativo. Mientras China aplicaba un 25% sobre vehículos importados, Estados Unidos solo cobraba un 2.5%. Este desequilibrio no era aislado. El arancel promedio ponderado chino era sistemáticamente mayor que el estadounidense, aunque había disminuido tras la adhesión de China a la OMC, en donde adquirió compromisos que no siempre cumplió a cabalidad. China también mantenía barreras no arancelarias considerables, restricciones al capital extranjero en sectores estratégicos, requisitos de joint ventures y limitaciones a inversiones en telecomunicaciones. Como cuarto punto tenemos la transferencia tecnológica forzada y la violación a la propiedad intelectual. Esta es la acusación con mayor consenso internacional. El mecanismo era conocido. Las empresas extranjeras que querían acceder al mercado chino debían hacerlo mediante joint ventures con socios locales y en la práctica eran presionadas a transferir tecnología. Las infracciones de derechos de autor se estimaban en más de 255.000 millones de dólares anuales. El ciberespionaje ya había generado tensiones en 2015 cuando el FBI documentó un aumento del 53% en casos de espionaje económico atribuidos a actores chinos. El programa, hecho en China 2025, era explícito en su ambición de adquirir liderazgo tecnológico en sectores estratégicos, financiados con préstamos estatales de casi 102.000 millones de dólares. Finalmente, hablando de peligro para la seguridad nacional, esto es válido con matices. La preocupación tiene fundamentos, pero fue instrumentalizado políticamente. China efectivamente desarrolló una estrategia activa de expansión en influencia global a través de iniciativas de la Franja y la Ruta, préstamos a países en desarrollo y proyectos de infraestructura que muchos analistas interpretaron como mecanismos de influencia geopolítica. El caso Huawei, acusado de facilitar intercepción de comunicaciones, y el ciberespionaje documentado justificaban una preocupación legítima de seguridad. Sin embargo, embarcar toda la política comercial como una amenaza de seguridad nacional fue una exageración táctica. Los aranceles al acero se justificaron bajo esa lógica cuando solo el 2% del acero importado por Estados Unidos provenía de China, lo que evidenció que el argumento de seguridad se utilizó como cobertura para medidas proteccionistas más amplias. Para analizar el efecto de las medidas proteccionistas como el aumento de los aranceles o barreras técnicas en una economía abierta pequeña como la colombiana, debemos partir del mercado de bienes. Bajo un sistema de tipo de cambio flexible, el equilibrio inicial se ve alterado por una mejora exógena en la balanza comercial XN. Al encarecerse las importaciones, la demanda nacional se desplaza hacia los bienes interiores. En nuestro modelo, esto se traduce en un desplazamiento de la curva IS hacia la derecha. Este movimiento indica que para cualquier tasa de interés dada, el nivel de producción-ingreso Y de equilibrio es ahora mayor, debido al incremento en el componente de exportaciones netas de la demanda agregada. A medida que la producción Y comienza a expandirse, el mercado de dinero reacciona de inmediato. Según la ecuación de la curva LM, un mayor nivel de ingreso aumenta la demanda de dinero por motivo transaccional. Como la oferta monetaria M es controlada de forma exógena por el Banco Central y se mantiene constante en este primer momento, se genera un exceso de demanda de dinero que presiona la tasa de interés nominal I a subir. En la gráfica nos movemos a lo largo de la curva LM, hacia un nuevo punto donde tanto la renta como la tasa de interés son más elevados que el equilibrio inicial. Aquí es donde entra en juego la libre movilidad de capitales y la paridad de tasas de interés. Al ser Colombia una pequeña economía, cualquier aumento de la tasa de interés nacional por encima de la tasa internacional hace que los activos financieros sean mucho más atractivos para los inversionistas extranjeros. Esto provoca una entrada masiva de capitales. Bajo un prototipo de cambio flexible, el Banco Central no interviene, por lo que la masiva oferta de divisas extranjeras causó una apreciación de la moneda nacional. Es decir, el tipo de cambio nominal disminuye. Finalmente debemos considerar la retroalimentación hacia el mercado de bienes. Según la condición Marshall-Lerner, la disminución de E
encarece los productos colombianos en el exterior y abarata por el otro lado los extranjeros para nosotros. Esto genera una caída en las exportaciones netas, lo que desplaza la curva IS parcialmente hacia la izquierda. Nuevamente, el resultado macroeconómico final nos muestra que, primero, la producción aumenta, pero de forma menos amplia de lo que se esperaba, debido al freno de la apreciación cambiaria. En segundo punto, el consumo se incrementa gracias al aumento del ingreso disponible. En tercer lugar, tenemos que la inversión sufre una presión a la baja debido al aumento en el costo del endeudamiento. En cuarto lugar, tenemos la balanza comercial. Esta mejora por el efecto de los aranceles, pero esta mejora es mitigada por la pérdida de competitividad que trajo la apreciación del peso. Como primera conclusión, tenemos que en el periodo de 1978 a 2016 no fue solo una fase de apertura comercial, sino una reconfiguración total del tablero económico global. La transición de China hacia un modelo exportador apoyado en el manejo de su tipo de cambio nominal y su ingreso a la OMC en 2001, permite un crecimiento del 92% en las importaciones hacia Estados Unidos en tan solo 3 años. Sin embargo, esta integración generó desequilibrios globales profundos. Mientras el bienestar material de los consumidores aumentó por los bajos precios, se consolidó un déficit persistente en la balanza comercial estadounidense, financiado paradójicamente por el ahorro chino. Este periodo nos enseña que la eficiencia comercial puede entrar en un conflicto directo con la estabilidad industrial interna de las potencias desarrolladas. Seguido de esto, al analizar la denominada guerra comercial iniciada en 2018, las herramientas de la clase nos permiten ver que no fue solo una disputa de aranceles, sino un choque coordinado de las políticas económicas. Para Estados Unidos, las represalias chinas desplazaron su curva IS hacia la izquierda, reduciendo el producto y la tasa de interés en sectores claves como el agrícola. Por el contrario, China demostró la importancia de la coordinación. Ante un desplazamiento similar de su IS por los aranceles estadounidenses, el Banco Popular de China aplicó una política monetaria expansiva, desplazando la curva LM hacia la derecha para amortiguar la caída del PIB. Esta dinámica evidencia la capacidad de respuesta del Banco Central y cómo esto es determinante para mitigar los efectos contractivos en un conflicto externo. Finalmente, el análisis aplicado a Colombia nos deja la conclusión más relevante para nuestra realidad nacional. En una pequeña economía abierta con un tipo de cambio flexible, las medidas proteccionistas tienen una eficacia limitada. Aunque un arancel desplace la IS a la derecha inicialmente, la subida resultante en la tasa de interés atrae capitales que aprecian el peso colombiano. Esta apreciación encarece nuestras exportaciones y abarata las importaciones, desplazando la IS nuevamente hacia la izquierda y anulando gran parte del estímulo inicial. Por lo tanto, la principal conclusión macroeconómica es que en regímenes de cambio flexible, la política comercial no puede sustituir a las reformas estructurales de competitividad, ya que el mercado de divisas termina ajustando cualquier intento de aislamiento proteccionista.